Si quieren, les platico un poco la historia de cómo nosotros lo hemos ido enfrentando poco a poco y cómo hemos ido manteniéndonos. Es un caso interesante porque finalmente somos un despacho de abogados, se llama Mirai, tiene múltiples servicios. La verdad es que prácticamente cubrimos todos los servicios, salvo los que son muy de boutique, como podría ser la competencia económica o el derecho penal, que eso se lleva por una gestión distinta. Todo lo demás lo cubrimos. Somos 6 socios principales. De esos 6 socios principales, mantenemos distintas líneas de negocio. A mí me toca llevar toda la parte de banca, regulación, fintech, eh, todo lo que tenga que ver con cuestiones de financiamiento o cuestiones financieras en general. Eh, básicamente empezamos este proyecto hace aproximadamente un año, lo echamos a andar. Varios de los socios vienen algunos de empresas privadas, como es mi caso, que vengo de Mercado Pago, estuve ahí alrededor de 8 años, 8 años y medio, y otros vienen de despachos grandes de Tier 1, u otros vienen de despachos muy consolidados que decidieron venirse acá y ya no seguir con la sociedad en otro lugar donde estaban, ¿no? Entonces armamos este grupo de 6, donde es muy interesante los perfiles de cada uno de nosotros, ya que algunos tienen experiencia en llevar el negocio de un despacho por los últimos 20, 25 años. Otros tienen la experiencia de haber estado en despachos muy grandes y cómo se lleva a cabo esa gestión de esos despachos muy grandes. Y otros venimos de empresas, también tenemos experiencia en despachos, pero los últimos años venimos de empresas, entonces sabemos cómo se comportan las empresas y las necesidades de las empresas. Entonces, al unir el conocimiento de estos 3 tipos de abogados o de empresarios, como les quieras llamar, Ricardo, este, pues hicimos como una sinergia muy interesante, porque cada quien trae la experiencia y trae lo mejor y lo peor de cada uno de los mundos. Entonces eso hace que podamos compartir ese conocimiento entre nosotros y poder llevar adelante la gestión del despacho. Este, ¿Qué ha sido los retos o qué es lo difícil de conservar un despacho o un negocio, digámoslo así? Primero es buscar al cliente, ¿no? Ya que tienes al cliente, buscar al cliente es difícil, es lo más difícil siempre. Cerrar una venta, cerrar al cliente y lograr algún proyecto con ese cliente, ¿no? Chiquito o grandote, eso es lo más difícil. Esa parte creo que es el reto que cualquier empresario al inicio se lleva. Luego, el segundo reto es mantener a ese cliente. ¿Cómo mantienes a ese cliente para que la primera vez que le das un servicio te siga recurrentemente pidiendo el servicio? Y más en la industria de servicios legales, cómo mantienes esa confianza con el cliente, ¿no? Eh, y luego, ¿qué tipo de cliente es al que te vas a dirigir? Porque vas a tener 2 tipos de cliente. El que va a ser muy recurrente, que es el empresario o empresas grandes AAA, o empresas medianas, pero que ya necesitan constantemente un abogado o asesoría constante, o aquellos clientes que son un poquito más pequeños y que nada más te necesitan esporádicamente, a veces una vez al año o máximo 2 veces al año. No necesitan más tus servicios porque no requiere su operación el tener un abogado de cabecera constantemente, ¿no? Entonces, son como identificar esos clientes es también muy importante dentro de tu startup o dentro de tu gestión inicial de un negocio, para que puedas ir viendo qué es lo que debes de buscar que se quede constantemente contigo. No es que no vas a darle mejor servicio a uno u otro,
pero es cómo atacas el servicio con uno u otro. Y buscar la necesidad de cada uno, ¿no? Creo que también eso es algo importante. ¿Cómo conservas al cliente? Con dos, creo que iniciativas muy importantes. Una es, una vez que ya le diste el primer servicio, dárselo de primera calidad. De primera calidad para que esté muy contento y de manera rápida. Pero si tú actuaste de esa manera la primera vez, las siguientes veces tienes que actuar de la misma manera o aún mejor. Lo que pasa mucho a los empresarios es que primero dan muy bien el primer servicio y después no mantienen también esa calidad del servicio. Y ahí es donde pierdes a los clientes y no conservas la venta. Entonces, para tener una venta estable es la atención al cliente, la calidad del servicio y la rapidez con la que la atiendes y la personalización que tienes en el servicio. Sobre todo en materia de servicios personales, como podría ser la contabilidad, la abogacía, los servicios de consultoría en general. Tienes que ser muy atento porque tienes mucha interacción con el cliente. Y la otra es entender la necesidad del cliente, o sea, eso es lo que hace muy interesante la dinámica que tenemos nosotros como socios, eh, porque por un lado uno ya estuvo dentro de una empresa y sabe lo que uno exige a los asesores. Otros de mis socios han estado muchos años fuera dando asesoría y saben cómo estructurar o cómo mantener ese servicio constantemente y cómo cerrar constantemente la venta, digámoslo así. Y eso es como el reto, ¿no? Mantener al cliente y buscar clientes. Creo que son como los dos primeros retos. Ya que lograste eso, ahora viene toda la parte de cómo operas hacia el interior de tu empresa, tanto desde la parte administrativa como de la parte financiera. Pues no nada más es traer clientes y estar facturando, sino también tener un orden y tener una estrategia para que sea constantemente ese crecimiento y, y que te vayas pues teniendo una estabilidad hasta que llegues a un punto de rentabilidad. Creo que ese es como el segundo punto que tienes que lograr, ¿no? Un punto de equilibrio. ¿Y eso cómo lo logras? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo o lo que hemos estado trabajando mucho hacia adentro es, primero, eh, tecnología, invertir en tecnología, tener buenos sistemas administrativos como CRMs, tener una buena gestión de clientes en cuestión de darlos de altos en un sistema, tener un seguimiento de facturación, un seguimiento de horas ¿cómo se llama? Que realmente atiendes a esa persona, esas horas, cuánto se traslada en ganancia, cuánto se traslada en facturación, si estás cobrando de manera adecuada o estás regalando horas o tú tal vez también estás cobrando de más, estás fuera de rango. Todas esas cosas son importantes en cuanto a tu gestión de tu cartera de clientes, tener toda esa información o data es muy importante. La otra es el seguimiento a toda la parte de implementación de sistemas o herramientas para tu equipo. Por ejemplo, herramientas que sean sencillas para poder que tu equipo genere contratos, genere asesorías, juicios, etcétera, etcétera. Y son herramientas como inteligencia artificial, herramientas como gestores de contratos, herramientas que te administren también la productividad de tu equipo, saber cuántas horas invierten, saben que están trabajando, saber cuántas horas son sus horas muertas, saber la productividad de cada uno de tu equipo, para de tal manera eficientar el uso de tu recurso humano. Eso es muy importante. Porque muchas veces lo que llega a suceder o lo que nosotros estuvimos viendo dentro de nuestro proyecto es que ciertos recursos están muy cargados de trabajo, otros recursos no están tan cargados de trabajo, y entonces con estos sistemas administrativos donde nos meten todas sus horas y nos meten cómo están trabajando,
ya hemos podido encontrar o tener un finding de cuántas horas realmente está invirtiendo cada uno de estos integrantes. Y de esa manera estamos empezando a balancear un poco más el trabajo en vez de decir lo que creíamos que nosotros teníamos que hacer, que era contratar más gente y tener más gasto operativo. Y realmente no era tener más gasto operativo ni más gente, realmente era asignar de manera más balanceada el trabajo, porque a veces perdemos visibilidad en el día a día que está haciendo tu equipo. Y de esa manera tenemos muchísimo más trazabilidad. Esa es otra cosa para mantenerlo. La otra es una debida administración financiera que se traslada a esto. Una, que tengas un buen departamento que haga la gestión de cobranza constantemente, y que se encargue de las facturas, de estarlas cobrando y darle seguimiento a las empresas, porque a veces ese es un trabajo que requiere muchas horas y nosotros no podemos estar enfocados en trabajar en eso, tenemos que estar enfocados en producir más que en estar cobrando o haciendo tareas administrativas. Nosotros me refiero a los socios. Entonces tenemos que tener un equipo que haga toda esa gestión y que haga la gestión también administrativa dentro de los sistemas de dadas de alta, de ser proveedores de empresas, y eso también toma bastante tiempo. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer. Luego, tener un orden financiero en términos de gastos operativos versus cuánto estamos cobrando, ¿no? Tener una buena balanza constante de saber cuánto gastas versus cuánto ingresas. Y de ahí ver realmente cuál es la rentabilidad mensual de tu empresa. Y ya que tienes un cierto periodo operando, ver cuál es el ingreso promedio de cada uno de los socios y cuál es la rentabilidad real de cada uno de los socios, porque hay socios que tienen mucho equipo, porque requiere mucho equipo operativo, como podrían ser demandas, conciliación ante autoridades de Profeco, Conducef, eso requiere mucha talacha, entonces necesitas mucho equipo y es mucha operación, versus otros socios que tal vez necesitan una o dos personas en su equipo y son muchísimo más productivos porque no tienen tanta operación y en tanto puede ser hasta más rentable esa área, aunque pudiera ingresar otras áreas más dinero. Entonces hay que ver qué área realmente de los socios es la que realmente es más rentable y cuál es el área que produce más. Pero no necesariamente la producción se traslada en rentabilidad, ¿no? Porque muchas veces puede tener mucho gasto operativo. Y ahí es donde tienes que buscar la balanza. Esa es otra cosa que es importante para tener muy claro tu estrategia de cuál es la rentabilidad que tiene tu empresa. Y la otra es en qué vas a invertir en los siguientes 6 meses. O sea, tienes que tener una planeación hacia dónde va tu empresa, cuántos clientes vas a tener, cómo vas a crecer, en qué vas a invertir, en qué no vas a invertir. ¿Vas a invertir en talento? Sí. ¿Qué tanto vas a invertir en talento? ¿Qué tanto vas a invertir en desarrollo del talento que ya tienes internamente? Esa es la otra cosa que tienes que pensar. Y la otra cosa es eh, cómo vas a hacer también tu promoción, ¿no? El marketing que vas a tener dentro de tu propio despacho, si vas a utilizar redes sociales, si vas a estar yendo a eventos, si vas a estarte publicando en las listas más importantes de abogados como podría ser Legal 500, Chambers, cuánto te cuesta, si realmente vale la pena, cuál es la visibilidad que logras, qué tanta clientela te trae eso, qué tanto prestigio. Todos esos indicadores tienes que, obviamente, irlos probando, pero también tienes, de manera que los vas probando, ver que realmente te funciona y que no te va funcionando. Porque hay cosas que parecen que funcionan muy bien, pero en realidad no te atrae tanto cliente. Y hay cosas que tú pensarías que no te atraen clientes y sí te atraen clientes, ¿no? Y eso muchas veces también es, no nada más, o sea, tienes que tener una estrategia, pero una estrategia donde sepas que vas a atacar dos o tres puntos
y de esos 2 o 3 puntos, el que te empieza a dar resultados inmediatos es con el que te quedas y los otros vuelves a revisitar si lo vas a mantener o no, o lo quitas porque finalmente eso es un gasto fijo y ya no se vuelve inversión, se vuelve gasto, porque el marketing tiene que ser inversión, esa es la realidad. Y te tiene que traer. Y luego también es networking. ¿Qué tantos eventos vas? ¿Qué tantos eventos tú organizas como despacho para generar networking y de alguna manera tanto mantener a tus clientes que ya tienes con la relación adecuada, hacer cross-selling cuando se hace ese networking, es muy importante el cross-selling. Y por otro lado, cuando atraes nuevos clientes, eh, ¿qué tanto vale la pena invertir en esa atracción de clientes, ¿no? ¿Qué te va a traer? Si tenemos la especialidad, si tenemos el músculo para atenderlo, porque no necesariamente todos los clientes nosotros los podemos atender. Hay volúmenes muy grandes que nosotros no podemos atender por la manera en que tenemos configurado el despacho. No es que no podamos, es que no es lo que buscamos a veces tampoco. Este, y bueno, y con eso se hace un análisis y de ese análisis se atrae a esos nuevos clientes, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante que tomen en cuenta? Em, Tienes que asignar gastos fijos constantes, o sea, no todo es como bonito y todo no es invertir y a veces tienes que perder un poco para ganar posteriormente. Y la rentabilidad no es inmediata. Eso es lo que también tienen que saber la gente. Si inviertes 10 y si esperas que 10 en un año lo tengas de retorno, es muy difícil que lo vayas a tener en retorno, pero más bien lo que te tienes que concentrar es qué estás construyendo para que posteriormente empiece el retorno. ¿Qué estás construyendo? Si estás construyendo distintas instancias de clientes, ¿no? Clientes que tienes igualas mensuales, entonces es un ingreso fijo, clientes que van por proyectos y clientes que no se van a quedar mucho tiempo contigo. Entonces ahí es donde empiezas a ver qué tan rentable va a ser tu año, ¿no? Y qué tan rentable va a ser tu negocio en el tiempo, digámoslo así. Este, Creo que esos son como los puntos que hay que tomar en cuenta. Y bueno, y la confianza de los socios, ¿no? O sea, finalmente todos estamos en el mismo barco y al estar en el mismo barco tenemos la misma responsabilidad eh, de poder sacar adelante ese barco y de tener una estrategia fija para poder mantener esa ganancia y realmente ir todos unidos como empresarios. Algo que nosotros buscamos como Mirai es, eh, hay muchos despachos de abogados eh, que ofrecen los mismos servicios que nosotros ofrecemos y los ofrecen de la misma manera y son extraordinarios profesionistas aquellos que lo ofrecen, ¿no? Entonces, no se trata de buscar competir con ellos de esa manera, porque hay despachos que ya están muy consolidados y sería muy tonto competir con ese tipo pues ahora sí, de competidores o de profesionistas. Lo que te va a mantener es, aparte de los servicios y la calidad y todo eso, es la unión de los socios. Algo que nosotros hemos notado en los despachos es que actúan por silos, no actúan como una comunidad o como un equipo. Y lo que nosotros buscamos es no actuar por silos. Actuamos como un equipo, los 6 socios, aunque tengamos distintas, digamos, especialidades, ¿no? Entonces, ¿qué es actuar como equipo? Que el día de mañana, si sale un proyecto muy grande y ese proyecto está más enfocado en una materia que tú no te dedicas tanto, como pudiera ser corporativo, contractual, digámoslo así, pero es un proyecto muy grande
y trajo algún socio ese cliente, no significa que porque lo trae ese socio, nosotros no vamos a ayudar a trabajar o colaborar. ¿Qué es lo que sucede por lo regular con las sociedades de abogados? Que llega un cliente, lo trae un socio y ese socio lo gestiona y él tiene su equipo y él ve cómo lo hace, ¿no? Aquí vemos cómo lo hacemos todos y todos participamos. Y no importa las horas que nosotros dediquemos a ese proyecto, pero evitamos varias cosas. Uno, más contratación de persona. Dos, quien atiende el proyecto siguen siendo socios y con muy buena calidad y estamos muy atentos. Y tres, nos mantenemos unidos y confiamos el uno en el otro. Y eso es raro en las sociedades de consultoría. Y eso es como, pues ahora sí, lo que estamos buscando, que nos va a llevar a un nivel muy bueno de gestión y de éxito si nos seguimos manteniendo juntos como equipo y no nos separamos por silos, aunque tengamos distintas especialidades. Marco, muchísimas gracias. Muy, muy claro, muy enriquecedor lo que comentaste. Tocaste prácticamente tres puntos clave, que son la parte del marketing, de la venta, de darte a conocer lo que es tu propuesta, tu valor, tu propuesta de valor, el tema de conservar y buscar clientes, el tema también de la gestión del recurso, la gestión financiera en todos sus aspectos, en sus gastos, en sus ingresos, la parte de la gestión de los equipos de trabajo. Y algo que me gustaría que me comentaras y que no, para que no se nos quede en el tintero, el tema de balance de vida, ¿sí? Uh -huh. Como al principio me imagino, porque eso también ha sido una constante con la comunidad de empresarios de Helpy, el tema de balance de vida, el tema de que al momento de arrancar, de iniciar un negocio, pues es absorbente, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Eh, sí, efectivamente, Ricardo, o sea, sí te absorbe mucho porque tienes que dedicar muchas horas al proyecto. Pero creo que lo que hicimos nosotros fue ser muy ordenados con un buen plan de trabajo desde el kickoff de Mirai. Y el plan, y el plan tiene hitos, tiene objetivos constantes. Si tú haces una buena planeación de objetivos en distintas instancias financieras, de marketing, de ventas, de desarrollo interno, de gestión de personas, de cuestiones operativas, y te vas haciendo hitos o objetivos, realmente sabes hacia dónde vas y todos saben hacia dónde vamos. La comunicación es primordial y eso hace que tu balanza de vida sea un poco mejor a cuando no hay un plan. Pues si no hay un plan, estás pateando por todos lados. Así nos pasó tal vez un poquito antes al año, cuando todavía no sabíamos bien la idea, cómo la aterrizamos, y trabajamos más, ¿no? Porque dices, no, pues es que yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto. Entonces dijimos, no, esto no tiene forma, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer un buen plan para hacer un buen kickoff de inicio de empresa. Pues cuando haces un buen plan trazado con hitos y vas siguiendo esos hitos y todo el mundo está comprometido en hacerlos y gestionarlos, te das una balanza de vida. Si no lo haces, entonces se carga mucho el trabajo. La otra cosa que hablábamos hace rato era lo de las cargas de trabajo, ¿no? De que notamos que cierta personal del equipo tenía mucho trabajo, otros no tenían tanto trabajo, entonces empezamos a implementar las herramientas para poder gestionar el tiempo que está dedicando cada uno y de esa manera poder balancear el trabajo. Y de esa manera, pues también la calidad de vida y de gestión de cada uno, ¿no? No nada más de nosotros los socios, sino también de nuestro equipo. Entonces ha sido la manera, claro que sí tienes que trabajar mucho, estás corto de Ujú. personal, estás corto de recursos, pero si lo haces de manera ordenada, puedes balancear mucho mejor tu vida, ¿no? Claro, ese siempre ha sido un reto, pero como mencionas tú, ¿no? Las cargas de trabajo, la gestión de los proyectos, pues también ayuda a mantener
ese balance. Muchísimas, muchísimas gracias, Marco. Y también me gustaría escuchar si nos pudieras dar un consejo, ¿sí? Me gusta hacer esta pregunta, que ¿cuál fue el consejo que no recibiste, que te hubiera gustado recibir en este trayecto, en este camino? Pues yo creo que el consejo es eh, el reto de vender, ¿no? Para mí, y creo que para los socios en general, ese es el reto más grande. Eh, las personalidades de cada uno, por lo regular, no son personalidades abiertas, ¿no? De cada 10 personas, probablemente 2 son abiertos y 8 son bastante reservados. Y eso hace que tu personalidad no sea una personalidad de ventas o de tener un buen relacionamiento humano o un relacionamiento humano tan efectivo, ¿no? Como lo pudieran ser esas personas que son muy outgoing, ¿no? Entonces, lo que tienes que entender cuando emprendes es que vas a tener el reto de que vas a tener gente enfrente que tienes que convencer que tu servicio es bueno. Y ese convencimiento no nada más es a través del buen trabajo o del buen delivery que vas a dar de tu servicio, sino también es la gestión que vas a tener como humano hacia ese otro humano y la confianza que le vas a transmitir persona con persona. Y si no estás aware de eso, te va a costar mucho trabajo y se te van a caer constantemente los clientes. Y no vas a causar la confianza o el efecto de confianza que tienes que darle a la persona. Creo que eso es algo que no te enseñan y algo que pocas personas saben. Y la otra es, no te dé miedo ir a platicar, ir a hablar, ir a foros, eh, ir a decirle a alguien que ofrece servicios, que no te dé pena, no te cierres. Esa parte es difícil. Y de cada 30 con los que te vas a acercar, 28 te van a rechazar. Y 2 van a estar ahí para escucharte y tal vez uno se va a quedar contigo. Entonces tienes que estar preparado para mucho rechazo y tienes que tener como esa fortaleza de no darte por vencido y seguir y hasta el momento en que caiga ese cliente o esa persona que confía en tu labor y en tus servicios. Y entonces, ese no, creo que es como el mejor consejo, porque uno cree que llegas con 5 y los 5 te van a contratar. No, no, eso no va a suceder. Llegas con 5 y los 5 no te van a contratar. Esa es la verdad. Entonces, tienes que estar acostumbrado al fracaso, pero de todos los fracasos vas a aprender mucho para que el siguiente sea un éxito y ese éxito lo hagas tu negocio, ¿no? Creo que eso es lo que nadie te enseña y el consejo que yo podría dar. Perfecto. Muchísimas gracias, Marco. Y por último, ya para ir redondeando tu valiosa intervención, retos para Marco, retos para tu despacho, para el 2026. ¿Qué retos vienen? Pues retos es escalar más, mantener la clientela que ya se tiene, crecerla, eh, tener una mejor gestión administrativa, más claridad. Estamos en eso, trabajando en eso para tener todavía más claros los números en todas las verticales. Y creo que el reto es lograr eso para que el tercer año se vuelva en expansión, ¿no? Realmente una verdadera expansión. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu participación, por tus consejos, tu retrospección de ese arranque de tu despacho. Muchísimo éxito y muchas gracias por compartirlo en el día de hoy. No, gracias a ustedes. Gracias a ti, Ricardo.